Estimados y estimadas estudiantes, bienvenidos a la primera videoclase del curso Sede de la Periodismo en Clave Verde. Yo soy Diana Ruano, coordinadora de Consejo de Redacción, coordinadora operativa de Consejo de Redacción y responsable de este proceso de formación. En esta videoclase nos acompaña Antonio Paz, capacitador del segundo módulo y con quien hablaremos sobre tres temas muy importantes: hipopótamos en Colombia, Hidroituango y murciélagos y COVID-19. Para comenzar, Antonio hará una breve presentación sobre estos temas y después abriremos un espacio para que ustedes nos cuenten qué piensan del cubrimiento que se ha hecho en medios de comunicación sobre estas temáticas. Antes de iniciar, quisiera recordarles algunos aspectos importantes del curso. Recuerden que para obtener el certificado deben participar en 3 foros, hacer 3 quizzes y enviar al final del curso una propuesta de investigación periodística. Al final, elegiremos 5 propuestas para que sean apoyadas por consejo de redacción. Estas investigaciones serán publicadas en la página web de consejo y haremos lo posible para que también sean publicadas en otros medios de comunicación. Si tienen dudas sobre las propuestas, pueden escribirnos a Naira González y a mí en cualquier momento de estas semanas de formación. Bueno, creo que ya podemos iniciar. Esta videoclase será grabada y en los próximos días subiremos el video a la plataforma para que las personas que no pudieron estar lo puedan ver. Eh, para intervenir sobre estas temáticas, sobre estas 3 temáticas de la sesión, pueden pedir la palabra en el chat y nosotras les activaremos el micrófono. Como el tiempo es corto, vamos a darle la palabra a 5 o 6 personas por cada temática. Después les contaremos un poco más de cómo será la dinámica. Después de este análisis también tendremos como un espacio de preguntas sobre las temáticas del módulo. Y bueno, si quieren saludar, pedir la palabra, contarnos desde dónde se conectan, lo pueden hacer por el chat de Zoom. Con mis compañeras Naira González y Ángela Cardona estaremos pendientes de sus solicitudes para pedir la palabra y de sus comentarios. Estamos conectados por una sesión de Zoom de una opción que se llama seminario, por eso no pueden activar sus micrófonos ni sus cámaras, pero les activaremos los micrófonos a medida que pidan la palabra por el chat. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Antonio Paz, editor para Colombia y Ecuador del medio de comunicación internacional especializado en medio ambiente Mongabey Latam. Antonio es el capacitador del segundo módulo del curso y bueno, Antonio, te doy la palabra. Bueno, primero quiero saber, ¿me escuchan bien ahí? No sé, Diana. Sí. Bueno, pues en primer lugar, pues un buen día para todos y todas. De verdad que es un placer estar acá. Muchas gracias al Consejo de Redacción por invitarme a participar de este curso y sobre todo por ofrecer un espacio, creo yo, tan importante en el que por lo menos más personas puedan interesarse en este tema del medio ambiente que creo que cada vez va cobrando más relevancia. Bueno, ya en el video introductorio que me han visto, pues ya saben un poco de mí, pero resumo, soy actualmente editor para Colombia y Ecuador de Mongabey Latam, como dijo Diana. Previo a esto fui durante 2 años editor general de la revista Semana Sostenible y también trabajé otros 4 años más en Semana cubriendo temas de orden público e investigaciones en la revista impresa. Eh, bueno, creo que antes de empezar con lo que nos trae acá, confieso que estuve leyendo sus presentaciones en el curso y de verdad que es un privilegio tener a tantas personas de tantas regiones del país interesadas en este tema. Veo que también hay muchos colegas que tienen muchísimo tiempo de experiencia en este oficio, así que pues, es un honor poder aportar, aunque sea un granito de arena en este momento. Y bueno, también estuve leyendo sus participaciones en el foro y creo que salieron varias cosas muy interesantes y no quería dejar pasar el momento para mencionar algunas de ellas. Creo que muchos coincidimos en que para llamar la atención de nuestras audiencias debemos estar capacitados y datearnos y creo que bueno, esto es, por ejemplo, un primer paso en muchos casos, aunque también vi que hay algunas personas que
que ya tienen experiencia, algo de experiencia en estas temáticas. Eh, Otra cosa que me llamó la atención es que efectivamente ustedes destacan la posibilidad de visibilizar los temas locales, encontrar la forma de encontrar vínculos entre la biodiversidad, el medio ambiente y los humanos. Muchos mencionaban quizás que había que hacer esa conexión para llamar la atención de la gente sobre estas temáticas y que a veces no queden en el aire debido al desinterés o los tecnicismos que a veces se encuentran. También mencionaban que más allá de las cifras hay que buscar historias y conectarnos con los temas, develar quiénes son los causantes de los problemas ambientales. Creo que eso es importantísimo, aunque sé que no siempre es fácil, porque en las regiones de Colombia a veces hay muchos intereses, quizás de las industrias extractivas, y a veces eso no es fácil, pero creo que es una labor en la que tenemos que esforzarnos cada vez más. Presionar a los gobiernos a tomar acciones, yo no lo había tenido tan presente y lo leí por ahí, me llamó bastante la atención. No quedarnos en la catástrofe, plantear soluciones, creo que bueno, es algo que también han podido ver a lo largo del curso, y creo que en el primer módulo Angélica compartió bastante también sobre eso y crisis climática. Un punto súper importante que alguien mencionaba en el foro es que el saber ancestral también es importante. Y eso me llamó mucho la atención porque, de hecho, varios estudios recientes de científicos han destacado la importancia del conocimiento de las comunidades que viven en estas zonas que queremos proteger, en nuestros bosques, en todas estas zonas de importancia ecológica. Entonces, creo que ese era un punto muy, muy, muy importante. Cuestionar la información oficial creo que también me llamó bastante la atención, eh, porque muchas veces por el afán, creo que todos hemos visto cómo algunos colegas, algunos medios se quedan a veces en la replicación de los mensajes oficiales, y creo que hay que ir más allá. Pensar en las nuevas generaciones también fue algo reiterativo y que creo que es bastante importante. Alguien mencionaba generar espacios y talleres no solo para los periodistas, sino para los editores y los directores de medios. Creo que también ese es un punto en el que hay que trabajar, porque creo que muchos coinciden en que a veces el periodista tiene la intención, pero si el tema no está posicionado en la agenda del medio en el que estamos, pues puede ser un poco complicado. Compartir nuestro conocimiento con las comunidades, también reflexioné bastante sobre eso porque me recordaba mucho eh, lo que me mencionaban algunos biólogos cuando hacían sus trabajos en campo, y era que cuando iban a las comunidades a veces ellos estaban prevenidos porque sentían que ellos como científicos, y creo que esto se puede aplicar a nosotros como periodistas, solo iban allá para obtener la información y sacaban lo que necesitaban y se iban y nunca más volvían y nunca más se acordaban de ellos. Y lo que ahora muchas expediciones científicas es volver con los resultados a las comunidades para mostrar lo que se ha encontrado. Y creo que eso es importante y lo podemos también aplicar en el periodismo, porque muchas veces nos pasa que contamos una historia, el problema, y después a veces pasan las soluciones incluso, o el problema se agrava y no hacemos seguimiento de los temas. Entonces creo que eso también es como un llamado de atención que se puede aplicar para nosotros como periodistas. No olvidar el contexto para comprender bien el problema actual. Sé que a veces es difícil por cuestiones de tiempo, pero creo que eso sí es muy importante cuando llegas a hacer una historia, fijarte qué es lo que ha pasado antes de lo que estás investigando, porque eso puede influir mucho también en a quiénes consultas, en la información que brindas. Entonces, conocer como la historia de la problemática o del tema en general, creo que es vital. eh, Algo que me llamó mucho la atención y es que hay que tener cuidado y mucha atención antes de señalar a las comunidades como culpables. Y eso está ligado un poco a lo anterior, y creo que es bastante valioso y atinado ese comentario. A veces tendemos de pronto quizás a ir con ojos, con el papel del ojo que lo juzga todo, y creo que entender esos contextos antes de hacer señalamientos es bastante importante. Y finalmente, alguien mencionaba que se necesita mayor, así como hay, por ejemplo, etcétera, muchos mencionaban que hacía falta esa mayor formación en periodismo ambiental,
ojalá esto se siga dando y se vaya dando. Lo he visto un poco, cada día lo veo un poco más, siento que todavía falta, pero creo que sí la parte del acompañamiento desde la formación de nosotros como periodistas sería una gran ayuda. Bueno, eso era lo que quería como resaltar porque me parecieron comentarios muy interesantes de todos ustedes. Y ahora, pues, el objetivo de esta videoclase, sobre todo, es escucharlos a ustedes. Quisiera que fuera como un poco práctica, en la que ustedes puedan mencionar qué observaron con base en lo que han leído, en lo que han visto en estas semanas, en su experiencia, qué creen que hace falta en el cubrimiento de algunos de estos temas, y poderlos escuchar y que entre todos podamos de pronto darnos idea y que esto, el objetivo sería que nos ayude a que en futuras temáticas pues tengamos como una mente mucho más abierta y podamos hacer un trabajo mucho mejor para nuestras audiencias. Entonces voy a ir compartiendo una pequeña presentación. Diana, no sé si puedo ya compartirla. Eh, bueno, creo que uno de las temáticas que incluso pues, abordábamos en el libro y en el capítulo que yo escribí pues, particularmente, pero que creo que es muy relevante y nos sirve mucho para aprender, es el tema de lo que ha pasado con los murciélagos, pensando en la biodiversidad, el tema de los murciélagos ahora con lo de la pandemia, con la enfermedad, con el COVID-19. Entonces, voy a mostrarles algunas imágenes porque hace unos meses atrás, creo que abril, mayo, precisamente por las amenazas que estaban empezando a aparecer con estos mamíferos, eh, docentes, biólogos, etcétera, en general la academia empezó a preocuparse mucho por esta situación y empezaron a diseñar algunas piezas claves sobre lo que estaba ocurriendo, porque tenían mucho miedo pues, por la vida de estos animales y las afectaciones ecológicas que esto pues, traería, ¿no? Entonces, una de estas piezas, por ejemplo, acá vemos, muchos biólogos me decían que uno de los problemas también era que la apariencia física como tal del murciélago no ayudaba mucho a generar como esos sentimientos de dependencia, de apego, de emoción, porque en nuestros normalmente conceptos de belleza pues no encajan muy bien estos animales, no se comparan con un jaguar o con un oso andino, pero pues son muy importantes. Entonces los biólogos diseñaron una campaña, los biólogos de la Universidad Nacional, mencionando precisamente por qué no son una amenaza, porque la gente pensaba que eran obviamente causantes responsables directos del COVID-19, y entonces empezaron una campaña para destacar, eh, digamos, las funciones ecológicas y en general que tienen estos animales incluso en nuestras vidas, ¿no? Entonces, una de las funciones de los murciélagos, por ejemplo, es que cazan animales más pequeños y que controlan posibles plagas, ¿no? Muchos se alimentan de insectos, entonces ayudan a controlar poblaciones de estos animales que son vectores, por ejemplo, de enfermedades como la malaria, como el Zika, el chikungunya, el dengue. Entonces, esa fue como una de las imágenes. Acá podemos ver otra especie de murciélago y entonces acá el mensaje era, no soy una amenaza, me alimento de frutos y sus semillas, regenero el bosque, protégenos. Entonces, ellos también son grandes dispersores de semillas y ayudan a regenerar los bosques, también ayudan a polinizar ciertas plantas. En la guía creo que mencionaba que por ejemplo, la planta del ágave con la que se hace el tequila y que quizás a muchos nos puede gustar, es polinizada exclusivamente por murciélagos. Entonces, si esa especie desaparece, pues muy probablemente las, estas especies de plantas o muchas especies de plantas pues se van a ver obviamente también en riesgo. Y de ahí en adelante, como mencionábamos, el efecto cascada, ¿no? Muchas otras especies que tienen ciertos vínculos con esas otras especies en peligro, van en algún momento a tener un impacto. Y algo que a mí siempre me llama la atención y cuando he hablado con biólogos o con ecólogos que hacen el llamado es que así nos veamos, digamos, el impacto en el corto plazo, en algún momento de la cadena, como todo está unido, vamos a sentir el impacto de ese pequeño insecto que desapareció.
porque también, por ejemplo, les mencionaba ahora que hay animales más carismáticos, ¿no? Y sobre los que hay, por ejemplo, muchos más recursos y atención para su conservación, como el jaguar, como el tigre, como el elefante, el rinoceronte, por ejemplo, en otros continentes. Pero hay otros animales para los que los mismos científicos dicen es muy difícil conseguir recursos para hacer pedagogía y para hacer investigación. Los insectos, por ejemplo, me decían, no le interesan a nadie, la gente piensa que como hay millones, entonces, y sabemos tan poco de ellos, pues, o quién va a tener, se va a interesar por tener de mascota una hormiga o cosas así. Entonces me decían, hay muy pocos recursos para, por ejemplo, para los entomólogos y la extinción de insectos precisamente es gravísimo en este momento porque ellos hacen parte de la parte más baja de la cadena trófica y entonces si ellos desaparecen, pues ustedes se imaginan, obviamente de ahí para arriba, pues todos vamos a sentir los efectos. Y en este campo son muchas especies que se están extinguiendo sin que siquiera las conozcamos. Y si eso pasa en animales, en grupos más estudiados, como por ejemplo los mamíferos o los reptiles, pues obviamente en el grupo de los insectos, pues el tema podría ser aún más catastrófico. Volviendo al tema de los murciélagos, bueno, me alimento de frutos y sus semillas, regenero el bosque, me alimento de insectos y controlo posibles plagas. Somos uno de los principales labradores de los ecosistemas, que más o menos era lo que les venía comentando. Me alimento de néctar y polen y polinizo las flores. Obviamente esto ayuda a la reproducción de las especies vegetales. Entonces, el murciélago tiene muchísimas funciones en nuestro ecosistema y obviamente la angustia de los biólogos es que si se empiezan a atacar estos animales, pues se generaría una destrucción en general de muchos hábitats, ¿no? Bueno, quise poner de pronto sin mencionar obviamente ni el medio ni el autor, porque creo que lo que nos interesa es como el ejercicio de análisis. Esta era la caricatura que quizás yo mencionaba y que me había llamado mucho la atención porque muestra un poco cómo a veces el desconocimiento puede generar amplificación de mensajes equivocados, ¿no? Entonces puede causar risa, pero si una persona no tiene ni idea de biología o de cómo funcionan los ecosistemas, pues esto puede dejar mensajes que no ayudan a la conservación, por ejemplo, de especies como esta. Entonces nos despiertan cuando podamos salir a sembrar el caos. Entonces es como que siempre lo que empezamos a ver, empezaron a quemar poblaciones de murciélagos y mensajes como estos, pues simplemente lo que hacen es volver a fortalecer ese mensaje de que el murciélago es un causante de nuestros problemas y creo que bueno, que eso pues no es así como hemos visto. Y, y de pronto puse este caso de primero porque es el que más hemos abordado, pero creo que ahora sí ya me gustaría escucharlos sobre qué, con base en lo que han visto en diferentes medios, audiovisuales, escritos, digitales. ¿Creen que por ejemplo, el tema de los murciélagos y el COVID-19 es un conflicto socioambiental? Y en la cobertura periodística, ¿qué creen que se hizo bien? ¿Qué se podría mejorar? ¿En qué faltó profundizar? Y tal vez qué se olvidó del periodismo, de qué se olvidó, qué dejó de lado, con intención o sin intención, ¿no? Me gustaría de pronto escucharlos a ustedes y saber qué piensan. Bueno, entonces no sé quién quiere participar. Ya veo que hay dos personas que levantaron la mano. Lo pueden hacer por dos opciones. Pueden levantar la mano, hay un icono. Uy, ya tenemos muchos. Voy a hacerlo en orden. Hay alguien que se llamaba Lord de la Biodiversidad. La verdad no sé cuál es su nombre, pero Angelita, si le puedes activar el micrófono, por favor. Listo, adelante. Por favor, nos cuentas primero cuál es tu nombre. Activa el micrófono. Sí, aló, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es José Ángel y viendo el problema que tenemos desde la cuestión de la mala información que se le ha dado a la cuestión del COVID, porque se le ha dado una mala información en mi aspecto. Yo coloco un ejemplo.
la mala información lleva a que manejemos o trabajemos con la gente en la parte psicológica. Te voy a colocar un ejemplo aquí en la ciudad donde estoy. Ayer decía Alberto Castaño en la cuestión de que si hay que acabar la chiva, pero esa chiva informativa, que es la que mata las cosas. Aquí en la ciudad ves cientos de periodistas o muchos periodistas que salen a cubrir un evento de muerte o cualquier cosa y se dan una hora o media hora transmitiendo, transmiten eso y ya. Quieren es sacar la bomba así. Ha pasado lo mismo con el COVID-19. A través de este tiempo nos han dicho que han sido los murciélagos los cuales han tenido el inconveniente. ¿Por qué no miramos nosotros si somos nosotros los que hemos invadido ese hábitat? Digamos así, ese COVID-19 en el mundo, ¿sí? Si nosotros no hubiésemos tomado, entrado a su lugar de hábitat y hubiéramos tratado de tenerlos rezagados, entonces no nos había llegado a nosotros. O sea, ahí hay puntos de que la información como la que tú mostrabas ahorita en esa imagen nos despiertan para cuando empiece a crear el pánico. Es algo que los periódicos y ya han hecho mala información en los medios de comunicación sobre el COVID. ¿Sí? No se trata de informar por informar, es informar, ¿sí? Con bases y no direccionándonos hacia un solo lado, simplemente dando la información como se debe dar. Entonces, eso se crea nerviosismo, se crea un pánico que la gente empieza. Ahorita incluso la gente ya aquí en esta ciudad he escuchado que dice que viene el COVID-19-2, que viene la segunda fase, y la gente entra en pánico en esa cuestión. Si no aprendemos a dar una buena noticia y cómo se debe dar la noticia y desde las bases que tienen que dar. Bueno, esa es mi intervención. Gracias. Gracias, José Ángel. No sé si quieras decir algo de lo que dijo José Ángel o seguimos con la otra intervención, Yo Antonio. creo que por temas de tiempo, porque sé que parece corto, pero siempre se termina extendiendo, quizás sigamos con la otra intervención, sobre todo también porque me interesa escucharlos. Listo. Entonces, a Ingrid Carolina, por favor, le damos la palabra. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Bueno, buenos días y gracias por esta clase. Bueno, en lo que he podido como abordar y reflexionar en torno a lo que se ha desarrollado en las clases, hay como algo que a mí me deja como un poquito, o que dejó el COVID, y es una reflexión de algunos, y es que se evidenciaron unas desigualdades sociales y unos abandonos estructurales e históricos, esa relación entre el Estado y las comunidades indígenas. Como rápidamente en el trapecio amazónico, Leticia, este trapecio amazónico, y en Amazonas vimos como el COVID empezó a matar a la gente y a los abuelos como Agustín Jacanamijoy, Antonio Bolívar, o sea, abuelos que eran casi y son como los únicos que quedan en su pueblo, tal vez como Antonio Bolívar, que solo quedan de su pueblo 3 personas que hablan la lengua propia. Entonces quedaron evidentemente estos abandonos y desigualdades históricas al descubierto, que rápidamente pues, nos hizo reflexionar en el abandono estatal al acceso de la salud y la atención de los pueblos indígenas, y lo que implica para los pueblos indígenas que llegue un virus como este, ¿no? Entonces ellos siguen todavía resistiendo, no han parado de resistir durante todos estos siglos, y por ejemplo podemos ver y yo creo que es lo que le ha hecho falta un poco a un país tan indígena, 115 pueblos indígenas en Colombia, por cubrir, y es el tema de este impacto de este virus a los pueblos indígenas. Vemos en los años 90, cuando el pueblo Nucac del Guaviare salieron al contacto con los no indígenas, cómo las gripas comunes acabaron casi con la mitad de su población. Eh, eso nos hace reflexionar frente a qué está pasando para protegerlos a ellos, a todas estas ausencias históricas y estructurales que siguen, y desencadeno en algo que creo que es donde debemos profundizar en cierto sentido y que no lo he escuchado mucho,
el impacto para los pueblos indígenas, principalmente para los del auto 009 del 2004, que la Corte ha dicho que son pueblos en vía de exterminio físico y cultural. En este sentido, es algo que yo quisiera que pudiésemos reflexionar en esto, porque en la Amazonía, de esos 115 pueblos, un aproximado de 40 pueblos indígenas están en vía de exterminio físico y cultural. ¿Qué significa para el territorio, para los territorios, para la selva amazónica, para el bioma amazónico y para el mundo, que estos pueblos se extingan si han sido de cierta manera los guardianes, pueblos que han protegido y que viven en el territorio manteniendo, conservando ese equilibrio, digamos, con el medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que los pueblos milenarios sean exterminados también por un virus, que no solo es el virus, ¿no? También es un tema de conflicto armado, de problemas estructurales, de discriminación, de racismo, problemas históricos de negar que ellos tienen unas prácticas que tienen una armonía y una coherencia con los ciclos naturales. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Gracias, Ingrid. Bueno, yo sé que hay muchas personas que quieren participar sobre este tema, pero entonces le vamos a dar la palabra a 3 personas más en el orden en el que nos pidieron la palabra. Vamos a darle la palabra a María Lourdes, que la pidió por el chat. ¿Será que ya no está? A ver, bueno, mientras... Sí, acabo de escribir que aquí estoy, dice, en el chat. Espérame, es que creo que Ángela no la encuentra. Bueno, mientras tanto, le vamos a dar la palabra a... Ah, no, ya. Listo, María. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola, mucho gusto. Bueno, no, pues qué bueno poder estar en este espacio y poder compartir con tantos periodistas de tantos lugares del país y bueno, y estar en este proceso liderado por Antonio, que me encanta. Miren, yo creo en lo que yo pude ver. Yo en este momento, pues desafortunadamente no estoy en Colombia, y me hubiera gustado mucho poder estar en medios allá, digamos, pero digamos que es lamentable ver lo que ha pasado claramente a nivel mundial con toda esta pandemia que se ha desencadenado, y que ha generado pues unas consecuencias tan complicadas para nosotros, pero también que nos ha dejado unos aprendizajes como humanidad enormes, y es cómo realmente nosotros estamos conectados con la biodiversidad y con los recursos naturales, y cómo toda esa biodiversidad que está tan cerca nuestro son portadores de unos virus que a ellos no les hace daño, pero que indudablemente si nosotros no hacemos un buen manejo de los recursos naturales, pues en nosotros sí van a generar un impacto, y eso es lo que estamos viendo. Yo creo que yo podría decir que en todo lo que pude ver y analizar, los medios nacionales pudieron hacer un cubrimiento interesante. Yo puedo decirlo, por ejemplo, medios como El Espectador, que realmente se metió de cabeza a cubrir este tema tan complicado y con tanta desinformación, pero acercándose a poder hacer un trabajo científico muy interesante, y poder trabajar un tema de salud con tanta profundidad como esto. Aquí vemos que se entrelazan dos temas muy interesantes, como son los temas de la salud y el medio ambiente ligados, pues porque los temas ambientales son transversales, pero indudablemente puede dar, tiene que hacer la academia y que tiene que hacer el sector salud de nuestro país y que tienen que hacer los grandes virólogos del mundo para que esa información pueda trascender y pueda llegar a regiones. Porque vemos que se quedó en todo el ámbito nacional, digámoslo así, que los grandes virólogos y los grandes foros que se hicieron y conversatorios con gente que hablaba de un tema muy técnico y que les tocó hacer un gran esfuerzo también para poder bajar ese nivel y que la gente pudiera comprender todo esto que estaba sucediendo a nuestro alrededor y que nos tocaba a todos, y que por primera vez veíamos que todos estábamos perjudicados sin importar
absolutamente nada, sino que todos estábamos como dentro de la misma colada. Entonces ahí es cuando yo veo pues la importancia de lo que muchos decían en el foro, de lo que decía Antonio al principio de esta conversación, y es cómo nosotros como periodistas realmente necesitamos ese apoyo de la academia, cómo necesitamos ese apoyo de esos profesionales especializados que captan y entienden los temas, pero que muchas veces esa información se queda simplemente en un sector, pero no trasciende. Y cómo nosotros como periodistas tenemos ese gran papel tan importante de poder ser ese puente que le permita a la gente poder comprender y entender eso que está sucediendo, que está como tan lejano de la comunidad en general y que por primera vez nos toca, pero que no entendemos de dónde sale, por qué sucede, qué tienen que ver los animales en esto, cuál es la relación que tiene el bosque y un virus o una pandemia como la que estamos viviendo. Entonces, yo creo que ahí es clave que nosotros como periodistas podamos tener ese gran apoyo de la academia, ese gran apoyo de los investigadores del sector salud, del sector ambiental, y que nosotros estemos cada vez más unidos en conocimiento, aprendizaje y en comprensión de la información, para que nosotros realmente podamos cumplir con ese rol de comunicadores y de informadores, pero bien informados acerca de un tema tan importante. Yo creo que esto es una gran lección para el mundo, y creo que hoy más que nunca, cuando todos estábamos encerrados, los únicos que teníamos que seguir trabajando a nivel mundial éramos los periodistas, que no podíamos parar en ningún momento. Entonces, para terminar mi intervención ahí, esa alianza tiene que ser cada vez más fuerte, para que nosotros podamos seguir siendo ese vínculo y podamos seguir informando a la gente, realmente con un gran contexto, con un enorme rigor, pero de la mano de la ciencia, del sector salud, para poder hacer un trabajo, porque yo creo que esto es apenas el inicio del colapso sin ser catastrófica, pero esta pandemia que viene es el principio de lo que viene para la humanidad. Y ahí es cuando tenemos que entender aún más el papel que nosotros tenemos como comunicadores y periodistas en esto. Gracias, María. Gracias, María. Entonces, seguimos con Harold Romo. Angelita, ¿nos puedes ayudar? Hola, buenos días. Voy a Buenos hacer días. para pues que haya más gente para participar, y es básicamente sobre los murciélagos. Efectivamente, tuve la oportunidad de hacer parte de una investigación con biólogos hace ya cerca de 2 años, con el Centro de la Biodiversidad Andino-Amazónica Invianán de la Universidad de la Amazonia, en Florencia. Fuimos a una vereda que se llama Peregrinos, a 8 horas en lancha, más o menos, del municipio de Solano. Ahí pude descubrir algo que me llamó poderosamente la atención. Primero, que los murciélagos son tan diversos como los perros, ¿no? Y también lo mostraban las fotos que presentó Antonio. Y también tuve la oportunidad de hablar justamente con Rodrigo Medellín, una persona que se ha dedicado toda su vida a trabajar con los murciélagos. Entonces, efectivamente hay murciélagos que tienen el SARS, causante del COVID, pero que no lo transmite el humano. Y segundo, los murciélagos vampiros, solo hay 3 especies. Y eso muy pocos lo sabemos, y pocos lo saben, ¿no? Entonces, hay también una mala fama sobre estos animales, y creo que parte de investigar, de conocer más, de que los científicos puedan haber esas investigaciones, las podamos tener a mano, dar la ignorancia general, y así poder mantener el bosque en general en pie, ¿no? Porque también es cierto que lo que no se conoce, pues no importa.
de nuestros bosques. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Harold. Bueno, entonces creo que por temas de tiempo vamos a darle la palabra a alguien más, a Germán Gaviria. Entonces, listo, ahí ya. Javier, porfa, activa tu micrófono. Buenos días para todos. Javier Alonso Gaviria es mi nombre de Yopal Casanare. ¿Me escuchan? Buenos días, sí. A nosotros, o en el caso particular, y con los buenos días para usted, profe, nos llama la atención del tema de los murciélagos, porque esta región donde yo habito, pues acá es cotidiano observar contratación pública, bien sea de la gobernación o de la alcaldía, para precisamente captura de hematófagos. Aquí nos dedicamos solo a capturarlos, pero no a explorarlos. Esa captura, pues, conlleva, creeríamos nosotros, porque no nos han dado respuesta, a sacrificio, para evitar, pues, que lastimen la producción de esta región, que es la ganadería. Y eso es todos los benditos años que uno observa los contratos y son 100, 80, 120 millones de pesos al año para captura de hematófagos, y se supone que inclusive hay un eslogan de una universidad acá que dice que esa universidad es para la que investiga la orinoquía, pero no vemos investigaciones en torno a ese tema. Hemos preguntado a varios zootecnistas de la Secretaría de Agricultura del Departamento del Casanare y honestamente le da uno tristeza con las respuestas. Nuestro compromiso es capturarlos, no más. Y estamos entonces hablando con la Secretaría de Agricultura actual y le decíamos, oiga, y no estábamos perdiendo ahí material especial de investigación, de saber qué tipo de murciélagos son estos que están en la región del Casanare, si realmente atacan o no atacan y le hacen daño al ganado. Pero entonces es un tema de miedo, y máxime ahora con las fotografías pues que se observaron cuando empezó esta pandemia, pues más temor le cogieron, y ustedes imaginarán se va a incrementar el valor de los contratos para la captura de esos animales. Estamos escribiéndole a la Universidad de la Región Aver y a la del Meta Unillanos a ver si es posible que las investiguen. Uno nunca sabe qué puede venir a arrojar. Quién quita que sea más el temor a los beneficios que estos animales le puedan ofrecer a esta región. Por eso he venido insistiendo en las lecturas que han dejado. Ustedes pidieron leer precisamente sobre el tema de los murciélagos, y todo lo que he estado revisando me da pena mirar que aquí estamos haciendo lo contrario de lo que se busca. Aquí en vez de investigar, y nosotros como medios de comunicación, pues también tenemos nuestra cuota de responsabilidad en el departamento del Casanare, porque infortunadamente tuvo que pasar la pandemia para darnos cuenta que aquí se estaban sacrificando a estas comunidades de animales sin saber el valor científico que puedan tener. Perfecto, gracias Javier. Bueno, por temas de tiempo, no sé si tú quieres, Antonio, que le demos la palabra a alguien más sobre este tema o continuamos con los demás. Yo creería, veo que son bastantes personas que se han conectado, pues sería ideal que todos pudiéramos hablar, pero yo creo que pasemos a los otros temas y vamos hablando también sobre los otros temas, o si no, yo creo que no vamos a alcanzar. Sí, perfecto. Entonces, bueno, primero creo que las personas que tienen levantada la mano, si no quieren participar en los otros temas, la pueden bajar y hacemos el mismo ejercicio del orden de pedir la palabra para intervenir en los otros dos temas. Si ustedes quieren, vamos a abrir un espacio de foro en este módulo para que también las personas que querían intervenir lo puedan hacer por ahí y podamos generar un debate en la plataforma. Listo, entonces si quieres, Antonio, continúa. Perfecto, bueno, ya creo que el tema que viene lo hemos escuchado muchísimo porque viene de hace muchos años, y desde el 2018 pues obviamente ocupó las principales noticias de todos los medios de comunicación, diría yo, precisamente por el riesgo inminente en general para la biodiversidad, pero obviamente también para la vida humana, y es el tema de Hidroituango. Bueno, pues como saben, no quiero extenderme mucho como en esto para que puedan tener más tiempo para hablar, pero bueno, como saben, va a ser la hidroeléctrica pues más grande de Colombia. Está en el departamento de Antioquia, en el norte del departamento.
y algunos puntos claves de lo que ha pasado, muy, muy resumido, pero claves es, implicó la tala de bosque seco tropical, y esto pues no es cualquier cosa porque es uno de los ecosistemas más afectados del país, del cual, según la última información del Instituto Humboldt, solo queda el 8%, que digamos que gran parte de los asentamientos colombianos se han dado en ecosistemas de bosque seco tropical, entonces queda muy poco, y esta hidroeléctrica está en uno de los pocos relictos de bosque seco tropical que hay. Ha presentado fuerte oposición de pescadores y mineros artesanales, que eran quienes dependían obviamente del río y se iban a ver afectados pues, por el represamiento de las aguas del Cauca. Otra cosa que no se puede dejar de lado es que es una zona histórica de conflicto, ¿no? Creo que no tiene porque se inundaron predios donde tuvo mucho despliegue periodístico, entonces eso es un punto, digamos, que se suma a toda esta mezcla de lo que ocurre ahí. Luego, obviamente, se dio la inundación pues, del terreno, se tuvo que talar el bosque y pues, inundar, obviamente, para ir teniendo la presa. Y luego ya viene como lo más reciente, que fue donde todos, digamos, yo creo que todos los colombianos nos enteramos de qué era Hidroituango, que fue cuando hubo fallas en la construcción de la hidroeléctrica, que se taponaron los túneles, que se hizo un túnel aparentemente sin los permisos ambientales, bueno, todo lo que ya sabemos, y que trajo el posterior evento catastrófico que fue la inundación de Puerto Valdivia, de esta zona rural del municipio de Valdivia, y de ahí en adelante pues todo fue como emergencia, ¿no? De emergencia en emergencia, la sancionó, la Fiscalía investiga, la Contraloría investiga. Hemos visto pues también que al parecer hubo informes que no se conocieron a tiempo. Y otro de los temas ya ambientales más graves que ocurrió ahí fue el represamiento total casi de todo el caudal del río Cauca y la sequía del río durante más de una semana, ¿no? Que todavía no sabemos bien los efectos que eso trajo sobre los peces, aunque las comunidades obviamente dicen que ven los efectos ya, porque los peces, muchos murieron, ya no hay subienda de peces, digamos la represa ya se convierte en un obstáculo, y digamos que lo que dicen es que el río Mono, como dicen mucha gente del movimiento Ríos Vivos, pues ya no es el río Mono, el río que venía lleno de sedimentos, sino un río claro, y vemos también pues toda esta forma de buchón y toda esta vegetación que se da en la superficie de las aguas que genera pues poco oxígeno en aguas arriba pues de la represa. Entonces, bueno, todos unos impactos ambientales. Eso digamos que como un resumen muy, muy, muy breve de lo que pasa en Hidroituango, y aquí pues ya quiero volver a darles la palabra a ustedes para que hablemos sobre lo mismo. ¿Creen que existe un conflicto socioambiental acá? ¿Qué creen que se hizo bien? ¿Qué creen que no se hizo adecuadamente? ¿En qué faltó profundizar? Y que definitivamente los medios quizás nos olvidamos de hablar en temas de este conflicto socioambiental y de biodiversidad. Perfecto, entonces, bueno, antes por el chat nos había pedido la palabra Jorge Luis. Listo. Jorge Luis, activa tu micrófono, por favor. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, perfecto. Gracias. No, sí, yo había pedido hablar sobre Hidroituango porque me parece que es un tema que es súper complejo y porque uno lo puede analizar desde distintas áreas del conocimiento, ¿no? Es un tema de ingeniería, es un tema de economía, es un tema ambiental, es un tema sociológico, es un tema periodístico, comunicativo. Y esa misma complejidad de ese tema hace que una mirada periodística sea una mirada muy reducida, ¿no? Y creo que no podríamos pretender que solamente desde la mirada periodística se pudiera abarcar la dimensión de un conflicto tan complejo como el de Hidroituango. Pero digamos en lo que compete al asunto de la comunicación y el periodismo, yo sí creo que hemos tenido una gran falla, y es que, como decían aquí, pues no lo hemos entendido como un conflicto socioambiental. Y lo que aparece en términos del cubrimiento informativo de lo de Hidroituango son aspectos separados. Entonces, digamos que en la información no se establece una conexión entre una cosa y la otra,
¿no? En estos, un poco cumpliendo como con la tarea que nos ponían de buscar información sobre el cubrimiento de Hidroituango, encontré un reportaje que hizo Noticias Caracol el año pasado, o hace 2 años creo, en relación a, por ejemplo, cómo la obra había impactado la movilidad de las personas, ¿no? Restringiendo la movilidad en términos de horario, en términos de rutas, ¿sí? Y eso, se lo informaba de esa manera, casi que de manera, casi que anecdótico, ¿no? Pero no se establece la conexión entre una afectación, digamos, el impacto de una obra y la afectación de derechos como el derecho a la movilidad de las personas, ¿cierto? Es una empresa privada que está imponiendo unos horarios de movilidad a las personas. Y eso lo mismo ha sucedido en relación a lo socioambiental. Porque entonces cuando ustedes hablaban aquí el impacto que ha tenido sobre la relación que ha existido históricamente entre la comunidad que habita Ituango y todos los demás municipios y zonas aledañas, con el río, con la tierra, ¿cierto? Pues no se establece esa conexión. No se establece esa conexión de que ese impacto no es solamente un asunto que va a afectar en algún momento, porque todavía creo que no hay ni siquiera certeza en relación a la producción eléctrica para el país, sino que para esas comunidades que tienen una cosmovisión particular en relación a su río, ¿sí? Y a su territorio, pues la está afectando, ¿no? La afectación en la cantidad de peces, ¿sí? La necesidad de tener que moverse. Isabel Cristina Zuleta ha dicho muchas cosas en relación a eso. Una de las primeras cosas que ella decía es que la primera lucha que hizo la comunidad es por volverse visible, por demostrar que existe, porque uno de los argumentos que decía EPM decía es que allá en esa zona no hay nadie, ¿no? Como desconociendo a la gente, pero no solamente a la gente, sino, digamos, la comunidad que existe entre las personas y la naturaleza. Y creo que el periodismo ha fallado muchísimo, o hemos fallado muchísimo, pues, en tener esa visión un poquito más grande de lo que significa una obra de esa envergadura para un territorio que tiene una historia, como lo decían acá, no solamente una historia de relación entre comunidad y naturaleza, sino también una historia de conflicto armado muy, muy compleja, que también creo que hemos desconocido, se ha mencionado y demás, pero que no se ha establecido la conexión. Y creo que el compromiso para adelante tiene que ser eso, tratar de armar el muñeco completo, ¿sí? Para que esa idea de lo socioambiental se entienda en su dimensión. Estamos hablando de una relación un poco como lo que propone el buen vivir, ¿no? Es decir, los seres humanos no somos aparte de la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Y ahí se establece entonces una relación de comunicación constante. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Ahora sigue Ingrid Pinilla. Hola, Ingrid, ¿nos escuchas? Ingrid. No sé, parece que Ingrid no tiene audio. Ingrid, si te parece, puedes escribir tu comentario por el chat y yo lo leo. Ah, no, ahí ya. ¿Aló? Hola, Hola, Ingrid. ¿ahora sí me están escuchando? Sí, perfecto. Bueno, pues hay dos cosas para decir. Uno es que nosotros tuvimos algunos contactos por medio de personas, líderes sociales de allí de la región, de cuando empezaron todo el tema de socialización, empezando porque no hicieron una socialización con las comunidades de Hidroituango, y además de esto empezaron como las muertes de los líderes sociales. En este caso puntual, los líderes sociales se quejaron a nivel de personería, de defensoría, se hicieron algunos videos por parte de algunas asociaciones campesinas que habían en la región en ese momento, por algunas asociaciones también de pescadores, y desafortunadamente los callaron con la muerte de los grandes líderes sociales. En el caso de las historias y del desplazamiento no se han podido contar muy bien, entonces esto ha hecho que de una u otra forma se estigmatice esta región, porque solamente lo muestran en RCN, Caracol, los medios nacionales, y les falta como profundizar del tema, de lo que llega
allá a la región de lo que se habla en la región. Aquí en el Guaviare hay un ingeniero que nosotros tenemos un río que se llama el río Guayavero, muy cerca, y es el que colinda con el río Ariari y culmina terminando con el río Guaviare. Y en esta zona del río Guayavero, igual que en Retorno, en La Paz, donde hay unas cascadas y hay una forma como de ese momento donde se puede ubicar también estos grandes proyectos, pues ha venido hablando con las comunidades y, como decirle así, los han estado hablando para que de una u otra manera la gente de esta región firme en lugar de tener ese turismo, ese medio ambiente que nosotros tenemos tan bonito, esos paisajes tan bellos que nosotros tenemos como en el río Guayavero, y que hagan parte de de estos megaproyectos que de una u otra manera pues van a profundizar la pobreza en el Guaviare. Entonces, sí, nosotros nos preocupa que igual que pasó allí en la Hidro, pues que pase aquí en el Guaviare. Perfecto, Ingrid, muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a María Fernanda, perdón si pronuncio mal tu apellido, Jauregui. Sí, está bien. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Bueno, no, creo que tres cosas. Bueno, creo que es importante igual seguir teniendo en cuenta como las relaciones que hay con estos temas medioambientales con otras cosas, y como lo mencionó Antonio, con el tema de conflicto armado. Digamos que ha habido una relación histórica y estrecha entre los conflictos socioambientales y el conflicto armado pues en Colombia, y es que históricamente pues la relación entre industrias específicas con terrenos, territorios y megaobras, en donde hay movimiento y protesta por parte de la comunidad, pues también termina habiendo ejércitos privados, pago a grupos paramilitares y pues asesinatos selectivos por estos liderazgos comunitarios, como lo nombraba pues ahorita nuestra compañera. Y digamos, eso no se puede obviar. Creo que ese tipo de dinámicas también hay que evidenciarlas, que en un país en el que pues todavía seguimos en parte en un conflicto armado, los conflictos socioambientales también tienen relación con el conflicto armado. Y otra cosa es un poco también esta problemática de recuperar la verdad y recuperar a las personas desaparecidas, y creo que eso aplica, digamos, Hidroituango sería un ejemplo, pero aplica igual en los casos de deforestación, por ejemplo, y es la complejidad de encontrar a las personas desaparecidas, por ejemplo, en espacios donde ha habido estas intervenciones y de pronto ya no existen los referentes que habían antes, cuando los grupos armados de pronto hicieron fosas o enterraron a una persona, y entonces es una problemática que creo que ahí también puede haber un recurso de investigación importante, y es ver también si existen de pronto unos propósitos específicos para encubrir ciertas situaciones que han ocurrido en el conflicto armado, o por lo menos sí evidenciar lo que creo que es un trabajo que sí se ha hecho en algunos medios, y es evidenciar esta problema, pues también desde los liderazgos comunitarios y desde las víctimas, y es evidenciar que es este tipo de mega obras, este tipo de intervenciones también ponen en riesgo como esta construcción de paz que se está haciendo, de búsqueda de personas, de la verdad. Y por otro lado, creo que es importante tener en cuenta, poner la lupa en los incumplimientos del Estado, por ejemplo, en este tema de las consultas previas, de que dan licencias en lugares donde debería estar prohibido o que va en contravía de otras políticas de conservación. Creo que esas alertas, un poco alertas tempranas desde el periodismo, son también importantes, porque creo que muchas veces lo que pasa es que ya la licencia está dada, ya, mejor dicho, ya la mega obra, ya el contrato, todo ya está, cuando se da cuenta el periodismo de que no hubo una consulta previa, de que se dio una licencia en contravía pues de otras normas de conservación, en fin. Y lo último es que creo que debe haber
también tenemos que tener en cuenta siempre como un enfoque sistémico, y es poder contar, que se pueden contar las historias también muy a través de esta interconexión y las consecuencias, interconexión de ecosistemas. Yo pensaba ahorita pues que nuestra compañera nos hablaba de los ríos, por ejemplo, poder contar las historias a través como de las consecuencias a través de los ríos, mucho más allá de Ituango, del río Cauca, ver toda esta red hídrica que hay y las afectaciones que puede haber en otras poblaciones más allá de la comunidad inmediata. Y eso sería. Muchas gracias, María Fernanda. Creo que ibas a decir algo, Antonio. No, lo que pasa es que escuchándolos, creo que se generan muchas dudas, muchas ideas, yo creo. Y como mencionaba María Fernanda, Ingrid, bueno, todos los que han hablado hasta ahora, Hidroituango es un ejemplo perfecto, yo creo, donde podemos ver que podríamos abordar, si somos cada vez más conscientes del tema ambiental, casi que desde cualquier oficina o desde cualquier, digamos, especialidad del periodismo, el tema del medio ambiente. Porque como mencionaban, si vamos a hablar de conflicto armado, ahí podríamos meter el medio ambiente. Por ejemplo, en este caso de Hidroituango. Si estamos hablando de economía, podemos hablar de economía y el efecto sobre el medio ambiente. Podríamos hablar quizás de hacer una comparación de esta generación eléctrica que tanto generaría, por ejemplo, en beneficios económicos al país, que haber dejado, por ejemplo, el ecosistema como está y a poder pensar en esos cálculos de valoración, digamos, un poco económica del medio ambiente, que es algo difícil de hacer, pero que hay expertos que trabajan en eso. Entonces creo que desde donde lo mires podrías haber vinculado el tema del medio ambiente. Entonces creo que si cada vez somos más conscientes, en general todos los periodistas, desde cualquier tema que estemos abordando, podríamos tocarlo y este es un ejemplo, yo creo que perfecto de eso. Otra cosa y era que estaba escuchándolos y surgen también nuevas ideas, es que hace poco, por ejemplo, recuerdo que hice una nota sobre el Día Mundial de las Serpientes, que como los murciélagos, pues también son unos animales bastante estigmatizados, incluso por ideas culturales, a veces hasta religiosas. Y me di cuenta, por ejemplo, que había un tema ahí vinculado entre salud y beneficio humano y medio ambiente. Un científico peruano me dijo que la víbora, bueno, en algunos lados lo conocen como chuchupe, la matabuey, la víbora muda, bueno, la víbora más grande de Latinoamérica, habían en la Amazonía, estaba en peligro en Perú, y en la Amazonía las estaban casi que reclutando con el fin de solamente extraerle el veneno y poder vender ese veneno para hacer sueros antiofídicos para toda la región. Entonces, ese beneficio para la salud humana estaba poniendo en peligro a esta población de víbora, que es la segunda más grande del mundo. Entonces, por ejemplo, a lo que voy con esto es que a veces estás abordando un tema y siempre puedes encontrar como la conexión con otros, ¿no? Entonces acá uno veía como un tema al que llegué simplemente porque quería hablar del Día Mundial de las Serpientes tenía un componente económico y un componente de salud. Y todo esto, al darle, digamos, todas estas caras, puede hacerlo como más llamativo para nuestras audiencias. Y así como esta, estoy seguro que hay muchísimas más historias. Era solo para decir eso. No sé si alguien más va a hablar sobre este tema o pasamos al siguiente. Y creo que le podemos dar la palabra a Néstor Ballesteros, por favor. Muchas gracias, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Listo, muchas gracias. Yo creo que en este orden de ideas se recoge mucho lo que hablan mis compañeros, ¿no? O sea, la información y la construcción de opinión pública calificada es necesaria cada vez más, ¿no? Entonces, como periodistas, la consulta a expertos o a bases de datos o a instituciones que trabajan este tipo de temas, me remito un poco a lo de los murciélagos, también acá con lo de Hidroituango, pues muchos resultamos siendo epidemiólogos, ingenieros, expertos en caudales, expertos en historiadores en términos del conflicto armado, que yo creo que es el reto, ¿no? O sea, tratar de empaparnos mucho
pero pues también consultar esas fuentes que nos pueden dar cuenta de esa información y de ese contexto también que hace falta para poder ilustrar muy bien esas notas, ¿no? Adicionalmente, yo creo que en este tipo de coberturas, cuando nos referimos quizá al tema de Hidroituango, pues el tema en un principio se hablaba como un problema de ingeniería, un problema, pero obviamente había temas tanto de conflicto armado, pero también esto que hablaban del río, que ya no era un río sedimentario, pues quizá en ciudades uno dice, bueno, listo, es que se está filtrando el río y quizá el agua es mucho más clara y mucho más pura, pero mentiras, realmente toda mm, digámoslo así, el alimento y los nutrientes que trae el río están ahí. Y eso quizá siempre faltó como esa explicación. La prensa, el periodismo está llamado precisamente a resolver esas inquietudes, obviamente desde una mirada interdisciplinar, si es el caso. Si no lo sabemos, consultemos a quienes saben. Como dijo la primera participante, creo que fue Ingrid, el tema de hacer ese vínculo con la academia es fundamental, ¿no? Y en este caso yo les hablo desde una emisora universitaria, se trata de Uniminuto Radio, y que de alguna forma nos ha tocado como hacer como ese vínculo, ese puente entre esa información y ese conocimiento con un lenguaje muy especializado, con eh, quizá el resultado de investigaciones que requieren como poner ese lenguaje en términos mucho más cotidianos, pues de cierta forma es el rol que estamos buscando, ¿no? O sea, de hacer esa divulgación científica, a mí ese término no me gusta mucho, hacer divulgación de lo que se investiga, sí, de pronto, y ponerlo en consideración de otras audiencias y quizá también de otros medios de comunicación, que pues precisamente una de las lógicas que buscamos en este curso es precisamente poder crear alianzas y vínculos y sabemos que en nuestras regiones hay emisoras y medios universitarios que están haciendo una muy buena labor y quizá también el mensaje es ese, ¿no? Que no pierdan de vista a la academia a través de sus medios y publicaciones que generalmente hacen muy buen trabajo también. Perfecto, Néstor, muchas gracias. Entonces, bueno, ya tuvimos 5 intervenciones. ¿Te parece, Antonio, si seguimos con con el siguiente tema? Sí. Dale. Bueno, creo que este también es un tema que me gusta mucho hablar de él porque genera muchos sentimientos encontrados, ¿no? Pero a la vez no se puede negar que es un problema y es el tema de los hipopótamos en Colombia, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en la imagen principal pueden ver, recuerdo muy bien esta historia, fue el año pasado, creo que fue el año pasado, inicios del año pasado, trasladaron un hipopótamo bebé, o sea, pues una cría muy pequeña, que pesaba solo 300 kilos, pero que obviamente pues para un animal como este que puede llegar a pesar más de 3 toneladas, pues no es nada, pero todo lo que implicaba el lado de este animal y eso que era una cría pequeña. Pero fue noticia porque pues salió de toda esta zona de la Hacienda Nápoles, bueno, Puerto Nare, Puerto de Río, y fue trasladado al Zoológico Santa Cruz, acá muy cerca de Bogotá, pero volvía a poner la atención sobre una temática que no cesa, y es que, bueno, todos sabemos que estos hipopótamos hacían parte, digamos, de la fauna exótica del zoológico privado de Pablo Escobar, y pues cuando se hizo la extinción del dominio, por algún motivo, los hipopótamos fueron quedando sueltos, libres en este espacio y se fueron dispersando y poco a poco se fueron multiplicando y hoy ya son un problema. Eran 4 y ahora los estudios estiman que pueden ser entre 70 y 90 que están dispersos por todo el Magdalena Medio y esto pues genera varios conflictos ahí y que les voy a hablar un poquito de eso precisamente acá, y es que estamos hablando de la expansión de una especie invasora, es decir, pues el hipopótamo no pertenece
a Sudamérica, no pertenece a este continente, pero resulta que el Magdalena Medio tiene unas condiciones, digamos, un poco similares a las que tiene el hipopótamo en su ambiente natural en África, con la diferencia que en África los ríos pasan a veces por unos fenómenos de sequía bastante extremas, donde también esa sequía, digamos, ayuda a regular la población de hipopótamos, algunos mueren precisamente en esas temporadas, y acá en el Magdalena, pues eso no existe, porque el Magdalena, ya sea que disminuya su caudal o un poco lo que sea, siempre hay agua. Entonces, digamos, ellos que allá tienen una ventaja grandísima. No tienen un predador por encima de ellos. O sea, ningún otro animal los puede cazar. Entonces, no hay quien le haga control al hipopótamo. Compite con la fauna local. Entonces, hay estudios de que desplaza, por ejemplo, los manatíes, que ya de por sí están en peligro en nuestro país, el manatí del Caribe, nutrias y otras especies. Contamina el agua, porque digamos que él vive en pequeños charcos y pasa mucho tiempo, obviamente, en el agua, y ahí defeca y orina, y resulta que sus heces tienen bastantes contaminantes que pueden afectar las fuentes hídricas y afectar a las poblaciones de peces y otros animales que viven ahí, que evidentemente pues no están preparadas para hacerle frente a esa nueva contaminación que está llegando a un lugar que antes no la tenía. Afecta obviamente la pesca, porque pues el animal consume, aunque es herbívoro, pues al desplazar otras especies genera todo un desequilibrio en el ecosistema, y pues es un problema de seguridad también, porque un pescador se puede encontrar con uno de estos animales y resulta que son animales bastante agresivos. De hecho, hace poco hubo pues un enfrentamiento, se dio pues un ataque de un hipopótamo. Muchas veces también ha habido pues irresponsabilidad de las personas que lo molestan o se acercan a él, pero se pueden seguir dando, por ejemplo, estos eventos, y hemos visto, yo sé que muchos de pronto han visto videos del animal caminando en Doradal, en Puerto Nare, en medio de las calles en la noche. También genera un impacto al suelo y la vegetación, porque es un animal que puede comer hasta 70 kilos de hierba al día, y si multiplicas eso por 70 hipopótamos durante cuántos meses, cuántos días al año, pues obviamente eso es una cifra bastante alta, y los ecosistemas pues ahí no están diseñados para eso, y llegará el momento en que pues no se pueda, digamos, las plantas reproducir a la misma velocidad con que el hipopótamo pues las consume, ¿no? Un impacto al suelo, pues por el peso se da compactación del suelo, y eso pues obviamente trae también muchos otros impactos ambientales. Pero a la vez acá llega, por ejemplo, como una disyuntiva, ¿no? Y es que eh, genera fuente de ingresos económicos porque se vuelve un atractivo turístico. Entonces muchas personas allá quieren a los hipopótamos precisamente porque se convierte en una fuente de ingreso para ellos. Y eso ahí nos lleva a varias cosas, y es mucha gente local obviamente no quiere que se acabe el hipopótamo, porque la gente quiere conocerlo y muchos viajan a conocer estos animales, y toda la historia pues obviamente exótica que hay detrás con el tema del narcotráfico y Pablo Escobar, pero es un problema para nuestra fauna nativa y eso no se puede negar. Incluso cuando, no sé si algunos recuerdan, había un famoso hipopótamo que se llamaba Pepe. A él querían hacerle, pues, la idea era hacer la casa de control para evitar su reproducción, que es una opción válida en muchos casos por los técnicos, pero hubo todo pues un debate, la corte, o no recuerdo si fue algún tribunal pues, de Colombia, prohibió la cacería de control del hipopótamo, entonces ya esa no fue una opción válida, el hipopótamo se siguió reproduciendo, estaban quienes decían que esa no era la solución. Entonces hablábamos también de esterilización, pero resulta que la esterilización es un método costoso, el traslado, pues no es fácil capturar a estos animales, no es fácil trasladarlos, no es fácil encontrar un hábitat, llevarlos a su lugar de origen. Me decía uno de los biólogos que más ha trabajado con estos animales pues que eso es muy difícil, porque estos animales ya no son de allá, ya tienen, digamos, otras adaptaciones, pueden llevar enfermedades a África, entonces pues no es que África diga, tráigamelos acá, que yo los recibo. Obviamente es una opción que él me decía que es prácticamente inviable. Y la eutanasia que nos genera, pues obviamente también todo este tema, este debate son seres vivos,
los matamos, no los matamos, qué derecho tenemos de matarlos. Al final, digamos, todo esto es para decirles que es un problema, pero todavía no, por todo esto que sabemos, pues no es fácil darle solución. No quiero como extenderme más, ya ahí sí quisiera de pronto que cada uno quiera hablar sobre este tema, si consideran que es un problema socioambiental, que consideran que cómo se ha cubierto el tema en medios en Colombia, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, igual que en las dinámicas pasadas, en qué falta profundizar y qué definitivamente nunca se ha abordado y es necesario abordar. Perfecto, entonces antes nos había pedido la palabra Andrés Orozco. Listo, activa tu micrófono, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Hola a todas y hola a todos. Mi nombre es Andrés Orozco. Sí, yo quería hablar del tema de los hipopótamos porque a mí me parece que es un tema bastante importante y que tiene muchos matices. Ya un poco de lo que has hablado tuve en la presentación, pues a mí me parece muy complejo el tema en temas de agenda setting, de cubrir el tema de los hipopótamos, porque el tema de los hipopótamos no tomó la agenda setting, sino hasta que un ataque uno de los hipopótamos a un niño hace 2 años. Entonces, me parece muy curioso saber que si no pasa, no solo en el tema de los hipopótamos, sino en diferentes temas ambientales, en diferentes temas, en diferentes contextos, y es que si no tenemos una pérdida humana o no tenemos un impacto claro que genere inconformismo en escenarios digitales, no se llama la atención y no llegan a los medios de comunicación, no se habla de ellos ni en radio, ni en televisión, ni en prensa escrita. Comenzando por ese lado. Segundo, considero que el tema de los hipopótamos, tomando el curso que estamos realizando hoy, es muy propicio para lo que vimos en el primer capítulo de generar periodismo de soluciones, porque lo que estamos viendo en este momento con el tema del tema de los hipopótamos es que contamos todo lo que está pasando con ellos, que se están multiplicando, que están haciendo afectación al entorno ambiental, que están generando un miedo en las comunidades aledañas, pero pues no estamos viendo la solución como tal a esto. ¿Qué hacemos con ese impacto que están generando los hipopótamos? Sabiendo el tema de los hipopótamos, buscar consideraciones de construir periodismo de soluciones, que me parece muy chévere. Estar pendiente de esa conversación digital que no solo nosotros como periodistas estamos haciendo, sino el común de la sociedad civil. Y tercero, pues hacer un llamado urgente, decir, hey, estamos contando las cosas, estamos buscando soluciones, pero la institucionalidad es muy importante en estos escenarios. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Entonces ahora le damos la palabra a Jimena Betancourt. Jimena, tú la habías alzado la mano para la temática anterior, pero no sé si quieras participar también en este tema. Hola, buenos días. Hola, buenos días. O tardes ya. Sí, soy Jimena Betancourt, periodista del departamento de Nariño. Cordial saludo a todos. Sí, anteriormente quería, pues, como dejar ahí para todos esta reflexión sobre lo de Hidroituango, que considero, pues, y otros temas también relevantes con respecto a las licencias de construcción, ¿no?, de diferentes proyectos de infraestructura en Colombia. Y es que eh, una manera de profundizar sobre los impactos ambientales que han generado estas obras es conociendo esos informes de gestión ambiental, de algo que no se habla y que no se visibiliza en los medios de comunicación, y que nosotros mismos también estamos obviando. En esos informes que a veces se los presenta pues a la ANI, que es la que hace la aprobación, se encuentran muchísimas cosas que uno, que uno puede procesar y con las cuales le puede dar muchísimas claves también para conocer de qué manera las constructoras, los contratistas, las concesiones están, digamos, asumiendo ese papel y esa responsabilidad frente a la obra que van o al proyecto que van a implementar. Hay unos informes, por ahí leía uno de acá de mi región que hablaba de las especies encontradas y hablaba de unas especies de aves que
que ni se conocen por acá, o sea, eso es como de relleno. Igual ha habido otros informes así a nivel nacional, entonces, bueno, eso nos puede dar a nosotros una buena fuente para trabajar digamos, en nuestros contenidos periodísticos sobre medio ambiente. Sobre los hipopótamos, pues me hace recordar mucho esta experiencia, porque es que esto también nació de, digamos, la historia de los hipopótamos parte y la hemos visto y la hemos enfocado como parte de una historia de violencia en nuestro país. Sabemos que pues Pablo Escobar fue el que trajo unos hipopótamos, que los trajo para su finca Nápoles, y bueno, eso ha sido, digamos, un descalabro ambiental, diría yo, porque em, primero que todo, conociendo el tema del proceso de las cadenas tróficas, cómo los hipopótamos, dónde van a encontrar en Colombia un depredador mayor para ellos que juegue como el papel de equilibrio natural, ¿no? El equilibrio natural de las especies. Segundo, pues saber que eh, se quedó en una historia fantástica, bonita, que se la dibujó de esa manera, eh, como llamativa, hasta lo que decía acá el profe, lo hemos tenido en cuenta como algo exótico, ¿cierto? Ha generado y atrae turistas, pero no sabemos la realidad y el impacto y la problemática que se está generando detrás de ello, y sobre ello, pues como lo han dicho los que me antecedieron en la palabra, deberíamos profundizar. Me hace recordar esto de los hipopótamos como también otros problemas que hay en nuestras regiones. En el norte de Nariño, hace muchos años, con esto del Plan Colombia, de la erradicación de cultivos ilícitos, se les ocurrió traer un tipo de langostas de Estados Unidos, una especie, para que se adapten acá a la región de Policarpa, donde hay pues presencia de cultivos de coca, para que supuestamente se comieran el cultivo. Y realmente no ocurrió eso, todo lo contrario. Mutaron, y pues ahorita cuando uno viaja a Policarpa después de mucho tiempo, lo que hace este tipo de langosta, que son gigantescas, es comerse las plantas de plátano, de cacao, acabar con el cacao y no con la coca como tal. Entonces, ¿hacia dónde nosotros podemos direccionar, digamos, nuestros ojos, esa mirada, y analizar que sí hay un conflicto socioambiental y que lo ha habido siempre, pero evidenciarlo con estos hechos? No está desligado, los conflictos sociales no están desligados de lo que pasa en nuestras regiones con el tema ambiental, el impacto ambiental y el cambio climático. Entonces, pues lo dejo ahí como reflexión, y sé que este espacio nos ha servido mucho para hablar, para conocer estas experiencias y sobre todo para darle otra mirada y mostrarle a la comunidad realmente qué es lo que está pasando, que hay crisis, que es preocupante, que la hay y que no lo debemos tomar como tan a la ligera como, bueno, de pronto los medios masivos nos lo están mostrando, y de pronto beneficiando a un solo y no primando el interés particular, que es lo que debería, sino de pronto intereses el interés común, perdón, y no los intereses eh, como se está haciendo ahora, intereses de unos pocos. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Bueno, le damos la palabra ahora a Milton. Muchas gracias. Pues en realidad el que hice seguimiento de los periódicos y demás fue a este punto, pero con las intervenciones tan importantes y con el video que el profe Antonio compartió, es como el punto de partida. Creo que lo del hipopótamo es casi que una réplica de lo que ellos comentaban en el video, los expertos invitados, sobre el caso de los chigüiros.
las cifras fueron pasando de un valor a otro. Yo llegué a leer ahí datos hasta de 6.000. Hubo quien planteara que el Magdalena sería como el río Nilo y un delta para los hipopótamos que tendrían barreras naturales con el Caribe en el mar y por el lago andino. Bueno, en fin. A mí me parece que de lo dicho hoy sobre el tema socioambiental, casi que empieza con lo que dijo Ingrid Carolina, que cuando nos vuelvan a entregar grabado el video seguramente tomaré nota en detalle, y es cuando el ser humano tiene la pretensión de la arrogancia antropológica, es decir, si miramos el mundo desde lo antropocéntrico, todas estas miradas donde más se cometen errores es por la soberbia del ser humano frente a la naturaleza, de la cual no escapamos, ¿no? Pasar hacia esa mirada biocéntrica va a costar bastante. Es decir, tenemos la capacidad de pretender la eliminación de los mismos seres humanos, en el caso del exterminio cultural y físico de que ella hablaba, la mirada hoy, de aquí al 21 de este mes, de la mirada todavía folclórica y creer que una movilización indígena no tiene reivindicaciones políticas. Entonces, todos estos temas van unidos, ¿en qué sentido? En que entendemos con tranquilidad el paso de un país a otro de nosotros como humanos, pero se vuelve un problema cuando un elemento más de la biodiversidad, en este caso llamativo por sus proporciones físicas como el hipopótamo, porque ya el traslado de los microorganismos se dan con la movilidad mundial de los seres humanos. Es decir, eso de la especie invasora, si nos colocamos en un lugar de igualdad de condiciones con la naturaleza, habría que cuestionarla. Es decir, ¿qué tan invasora es cuando todo en el mundo tiene la movilidad que tiene hoy? Esa sería una pregunta inicial de lo socioambiental. Es decir, cómo mirarla desde otro ángulo, porque del video también compartido por los temas del caimán aguja y el chigüiro, se hablaba de las fuentes a consultar. Incluso me llamó la atención leer que el Humboldt, en ese tiempo todavía con Brigitte, planteaba la eutanasia o la eliminación. Entonces, en esto de la cadena predática o que no haya un predador mayor sobre ellos, todavía queda, me parece que hay mucho por hablar. Esa puede ser una salida, pero vuelvo y digo, a mí me asustan un poquito cuando la muerte es la salida que ya somos capaces de hacerla entre personas habitantes de la calle y entre otros seres humanos, pues no será muy difícil plantearlo frente a eso. Aquí en el Atlántico, en el lugar donde vivo, ya está el caso de los caninos del Sena, la misma situación, muy fácil destruir. Cerrando un poquito ya al punto, yo creo que en qué se informa mal, no se conoce plenamente de la especie. Por ejemplo, el tipo de contaminación que generan hacia las fuentes de agua con sus excrementos. Yo voy a poner solo un ejemplo. En el Caribe hay 7,5 millones de rumiantes, ganado vacuno, y ese sí no nos preocupa por el metano, que produce muchísimo más que el dióxido de carbono. Entonces aquí centrar sobre esto amerita mucho más estudio. En el caso de algunos que leí también, decían, están haciendo estudios durante la noche por onda sonora o estudio sónico de qué especies se movían en lugares donde ellos producen su actividad nocturna, digamos, que por ser en esos lugares no lo hay. Entonces hay demasiadas preguntas, pero inquietan en la medida que buscamos soluciones donde lo que más nos asusta es si en 20 años ha atacado a una persona, que fue lo que leí en el caso de mi lectura, fuera de un trabajador de la finca, del campo. El mismo estigma que en este caso el tamaño y su aspecto que se ha tenido con los ejemplos aquí vistos del murciélago y la serpiente. Entonces miramos más en función de eso, no en función de cómo podría ser. Tampoco se ha hablado, recordando lo de la conferencia que nos compartieron con los dos expertos, el caso del caimán aguja o qué tipo de calificación se tiene, o lo del chigüiro, si esta carne es consumible o no, se puede controlar. Entonces a mí me quedaron muchas más preguntas, pero repito, valorando el antecedente, no soy experto en el tema, pero sí creo que
que a diferencia de lo que decían los expertos, que el profesionalismo nuestro es en la pregunta, o en lo nuestro, yo sí creo que la obligación hoy, sobre todo los que trabajamos en medios comunitarios, nos hace cargar con los otros apellidos con mucha responsabilidad. Es decir, vamos a hablar de medio ambiente, no soy especialista, pero tengo que documentarme antes que el experto le produzca risa por la pregunta que le hago. Es decir, formular una pregunta también implica conocer. Yo no puedo preguntar desde declararme la absoluta ignorancia, tengo que preguntarle sobre una base. Esto era mi comentario, muchas gracias, estoy muy contento con el desarrollo del tema y saludo a mis 86 compañeros que están en línea. Gracias, Gracias. Milton. Entonces, bueno, vamos a 2 intervenciones más. Le damos la palabra a Zulma, por favor. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Bueno, bueno, hola a todos. Yo trabajo pues en RCN, en el área de edición. Soy comunicadora social periodista. Perdón, estuve estudiando el tema de los hipopótamos en cuanto a la difusión que se le ha dado a los medios y creo que no ha sido pertinente. Por ejemplo, me llamó mucho la atención la difusión que le dio El Tiempo, porque mostró como el aumento del comercio que generaba esta especie y mostraba también que aparte de África éramos los únicos que teníamos esa especie y pues mostró la problemática como muy artificial, pero le daban como muy el enfoque a la parte económica. Entonces creo que, o sea, me llamó mucho la atención eso porque no le están dando de verdad como el verdadero valor e impacto que está manejando esta especie en cuanto a que están desplazando las especies nativas, que lo que hablaban los otros compañeros, que las heces generaban en el agua contaminación y estaban también afectando la parte de los pescadores. Vi también una página web que se llama Mongabay, creo, y ahí mostraban realmente la problemática y mostraban que el gobierno no le está dando realmente una importancia a este tema. Entonces, como no tiene valor, como decía el otro compañero en cuanto al ganado que generaba ingresos, entonces lo están dejando a un lado y realmente nos están invadiendo. Le dieron por ahí como un valor en los informantes en Caracol. Le dieron cuando atacó a un habitante de allá, del Magdalena, ahí sí le dieron como el valor y empezaron a explicar que era un animal salvaje. En cuanto a RCN no le ha dado nunca un valor al tema de los hipopótamos. Entonces creo que los medios de comunicación no están trabajando realmente como debe ser en el impacto que está generando esta especie y que no es nada bonito y que no es parte del turismo y que la gente tampoco está comprendiendo el impacto que tiene, sino por el tema de que no, vamos a vender más por el tema del comercio y la artesanía, pero no están viendo que en un futuro los pueden atacar o en un futuro pueden acabar hasta con parte del ecosistema. Entonces creo que como medio de comunicación no le estamos dando, o como periodistas no le estamos dando importancia, o como lo tenemos olvidado, ese tema, lo dejamos olvidado y como que dijimos, bueno, sí, ahí está el problema ahí, pero no se le está dando una solución realmente. Perfecto, Gracias, Zulma, Zulma. muchas gracias. Entonces vamos con una última intervención. Germán García, te damos la palabra. Hola Germán, ¿puedes activar tu micrófono? Eso. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Perfecto, buenos días Antonio, a todos los compañeros que nos escuchan en este momento. Bien, yo hace un momento coloqué una reflexión o una pregunta que quería planteársela a Antonio, y es que la rigurosidad en el ejercicio periodístico, ¿cómo lo digo para que no suene feo? Muchas veces genera alguna frustración en términos de la cobertura que se puede alcanzar. Yo veo con mucha frecuencia el trabajo que hace Mongabay y lo comparo con el que se hace en otros medios nacionales en donde la cobertura sobre estos temas ambientales es muy superficial. Debo decir que hay unos que lo hacen de manera rigurosa, digamos El Espectador, Semana Sostenible, hacen un buen trabajo, pero digamos que hay otros medios que tienen una cobertura menos rigurosa y
tienen mayor nivel de lecturabilidad o por lo menos de circulación en redes sociales. Un poco la pregunta que quería plantearle a Antonio desde el ejercicio de Mongabay, desde su ejercicio como periodista en diferentes medios de comunicación, es cómo lograr que esas historias que le llevan al reportero muchas horas, muchas semanas, muchas consultas, mucha reportería con expertos, mucha profundización, mucha lectura de textos, que le significan un sacrificio realmente en su producción, pueden tener ese impacto en las audiencias para lograr generar conciencia, educación, y que el público entienda lo que se pretende, porque a pesar de lo que se ha informado, por ejemplo, de lo que ha informado Mongabay y medios serios en materia de sobre el tema de los murciélagos, hoy en el imaginario colectivo la gente sigue pensando que los murciélagos son una amenaza. Sí, no, pues Germán, es que creo que es un reto gigante en el que todavía se está trabajando y creo que un gran problema es que a veces, no sé, creo que hay hasta un estudio en eso, pero que dice que las noticias falsas se difunden o tienen una visibilidad 6 veces mayor que las noticias tradicionales. Ya no estoy seguro muy bien dónde leí esto, pero yo creo que sí es así, porque desafortunadamente lo que pasó con lo de los murciélagos, de lo que pasa con otros temas es lo que dices, la gente a veces pues va más como a los temas rápidos, a los temas que llaman la atención y de pronto no se profundizan en los temas. Y a veces las noticias que se generan con contenido más especializado pues, circulan o tienen un alcance mucho menor que incluso la desinformación que circula en redes sociales. Entonces creo que ahí hay que trabajar en el tema de saber qué es real o qué no, o a qué medio. Yo creo que hace falta mucha educación con las personas, las mismas audiencias. Incluso en Perú ahorita están tratando de implementar una, una herramienta en la que cada nota debe cumplir como con varios criterios con las que digamos, puedas tener como un sello de esto que te decimos es confiable. La verdad no sé muy bien cómo funciona, apenas lo están implementando, pero son estrategias precisamente para luchar contra eso. ¿Cómo hacer que el esfuerzo no se pierda? Está también en tratar de hacer el tema muy atractivo y creo que ahí toca unas conversaciones, digamos, con expertos de otras áreas, de quienes manejan las redes. Eso es lo que también nosotros estamos intentando hacer. A veces nos ha sorprendido que notas que son muy densas, que hemos sacado que son muy densas, han tenido una lecturabilidad impresionante. Todavía estamos tratando de entender como esos fenómenos. Otras veces que hemos tratado de hacer unas notas un poco más, no sé si el término sea light, pero un poco más ligeras de pronto en cuanto a contenido informativo, no les ha ido tan bien como esperábamos. Entonces estamos tratando, yo creo que toca tratar de hacer un gran ejercicio de entender a las audiencias, ¿no? Y en eso todavía estamos, porque como te digo, hemos hecho contenidos muy densos que les ha ido muy bien y han sido muy replicados y otros que creemos que van a ser virales, por decirlo así, y no lo logran ser. Pero yo siento es que de todas maneras hay que pensar dejar de pensar en que la gente no le interesa conocer. Creo que a veces es un error en el que caemos y es que sí, la gente le interesan cosas rápidas, pero no necesariamente el que le interesen cosas rápidas o cosas sencillas significa que no le interesa tener nuevo conocimiento. Entonces creo que estamos todavía en ese proceso. No es fácil, no es fácil conseguirlo, pero creo que es el reto que tenemos todos los medios en este momento, tanto especializados quizás como nosotros, o masivos en general que abordan temas de otras cosas. Y he visto también el esfuerzo que hace, por ejemplo, Entre Ojos con algunas de sus producciones. Entonces, pues creo que el reto está en tratar de entender y seguir intentando y seguir haciendo el oficio. Muchas gracias, Antonio. Bueno, creo que el tiempo se nos acabó. Habíamos pensado en darles
un espacio también para preguntas sobre la temática del módulo, pero como ya se nos acabó el tiempo, yo les propongo que, bueno, vamos a abrir el foro en la plataforma para que nos puedan hablar un poco más de los temas que tratamos hoy en la videoclase, porque sé que hay mucha gente que también quería hablar sobre estas temáticas. Y también les invito a que nos envíen a Naira y a mí al correo electrónico las preguntas que tengan para Antonio. Y nosotros le vamos a pedir el favor a él que las conteste y también las vamos a subir a la plataforma para que todos las tengan. Entonces, bueno, creo que no me queda nada más sino agradecerles a todos, a Antonio por este espacio, a todos por participar y por permanecer aquí en esta hora y media de videoclase. También le quiero agradecer a Naira, a Ángela y a Camilo, que son mis compañeros que estuvieron tras bambalinas, y sobre todo también pues a la Dolce Vele Academy, que gracias a ellos, gracias a ellos es posible que realicemos este curso. Entonces, Antonio, no sé si quieras decir algo más. Sí, creo que podríamos, a todos muchas gracias por aguantar esta hora, esta hora y media, pero creo que ha sido bastante enriquecedora, por lo menos para mí escucharlos ha sido muy, muy importante, muy interesante. De hecho, hasta por ahí nos han dado temas para abordar en un futuro. Por ejemplo, Jimena nos contó esta historia de las langostas que me parece muy interesante de investigar, ¿no? Entonces, y ya cerrando sobre lo último, los hipopótamos, que efectivamente es un tema bastante polémico y leyendo aquí en el chat veo que causa obviamente muchas opiniones. Digamos, para dejarles todavía un poquito más de debate, es también, digamos, la escala de valores que a veces nosotros mismos tenemos, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, una especie invasora, un animal como el hipopótamo, ¿cierto? Que una especie invasora vegetal como el retamo espinoso en los páramos, ¿no? Quizás no, a ver, no genera los mismos sentimientos encontrados pensar en que vamos a erradicar el retamo espinoso a pensar que vamos a, no sé si es la palabra adecuada, obviamente no, pero a erradicar al hipopótamo, ¿no? Entonces creo que en ese tema del manejo, pues hay opiniones técnicas muy válidas, pero obviamente a la hora de llegar al resto de la población, pues no necesariamente esas opiniones van a ser consideradas como las más eficaces, ¿no? Entonces creo que, bueno, ese es un tema en el que podemos seguir trabajando y hay muchos más ejemplos así. Y alguien mencionaba también la responsabilidad del Estado y claro, ahí hay mucho para hacer porque digamos que se ha dejado todo este tema de los hipopótamos solo a Cornare, a la Corporación de los Ríos Negro y Nare en Antioquia. Y la verdad es que a nivel nacional sobre el tema la respuesta política ha sido nula o simplemente ha sido como ese no es mi problema, no voy a destinar recursos. Entonces creo que ahí también hay que seguir en muchos temas haciendo esa presión para que el Estado actúe, ¿no? Entonces, bueno, eso ya como para cerrar y de nuevo muchas gracias a todos por haberse conectado, muchas gracias a Consejo de Redacción por la invitación y bueno, estaré atento a sus preguntas y espero encontrarnos en un futuro seguramente. Gracias, Antonio. Entonces, bueno, los invito a todos a que sigan participando en el foro de la semana, que tomen las lecturas y los recursos. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer por correo electrónico a Naira y a mí. Con gusto nosotros estaremos ahí para ayudarles. Y bueno, no se olviden que esta videoclase está siendo grabada y la subiremos en los próximos días a la plataforma. Entonces, bueno, les deseo una feliz tarde y un feliz fin de semana. Chao.